Dios nos los bendiga. Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast en el cual hoy trataremos un tema muy controversial. ¿Se puede perder la salvación? Así de que tenemos hoy con nosotros a nuestro hermano Edeiner y también a nuestro hermano Freddy. Qué bueno que ellos nos puedan dar un saludito. Bueno, Dios les bendiga. Qué privilegio poder estar aquí acompañando a nuestros compañeros en esta labor, un podcast que hemos decidido realizar con la intención de que nos edifiquemos todos por medio de la palabra del Señor. Un saludo cordial en el nombre del Señor Jesús. Bueno, a todos los que nos miran en esta hora, Dios les bendiga grandemente. De verdad que nos alegra una vez más poder estar entonces en este podcast para compartir y juntos aprendamos de la palabra de Dios. También damos gracias a todos los que apoyaron el primer capítulo que tuvimos. Ya está en el canal de YouTube desde la escritura. Entonces, nada, aquí estamos para seguir esta labor y que juntos aprendamos. Bueno, yo quiero compartirles algo que muchos no saben. Algunos vieron que el podcast pasado solamente había audio. Resulta que estábamos grabando y el tema estaba muy interesante. Cuando terminamos vamos a mirar el video. No grabo. No grabo. Qué raro. No. Pero bueno, pero el audio quedó excelente. Entonces yo leí esta semana una frase de Rick Warren que decía que nosotros no tenemos un compromiso con cada una de las personas del cuerpo de Cristo, pero que sí tenemos un compromiso con el cuerpo de Cristo. Así que la edificación del cuerpo de Cristo nos corresponde a cada uno de nosotros, y como esa edificación nos corresponde, valga la redundancia, estamos tratando de que por medio de estos podcasts cada uno sea edificado en la palabra de Dios. Así que a grosso modo, qué bueno que pudiéramos decir cuál es nuestra consideración sobre el tema, sobre ¿se puede perder la salvación? ¿Qué dice hermano Freddy? Bueno, yo personalmente creo que es un tema en el que definitivamente hay que profundizar un poco, puesto que para poder responder esta pregunta debemos conocer el carácter de Dios, debemos conocer qué implica que nosotros seamos salvos, cuál es la importancia de haber recibido la salvación, y entonces así podemos darnos cuenta si hay cosas en mi vida que si yo permito que hagan lugar en mi corazón, actitudes, comportamientos, obras, pensamientos, posiblemente podamos perder la salvación, porque debemos pensar que hay cosas de nuestra vida que pueden desagradar al Señor, y esto puede hacer que nosotros entonces pongamos en riesgo algo tan grande como la salvación que hemos recibido de parte del Señor. Ese viejo de Inés. Bueno, lo que pasa es que hay, como decís vos, eso es un tema hueso. El tema de si se puede perder la salvación o no es un tema delicado, pero a manera resumida, pues ya lo veremos a lo largo de este capítulo. La salvación, si la descuidamos, sí se puede perder, porque no podemos irnos con el pensamiento entonces de algunas denominaciones o pensamientos doctrinales que yo entonces creí en Jesús, me hice bautizar y ya, con eso es suficiente, con la obra del Calvario, pero entonces yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera o lo que me dé la gana, como se dice vulgarmente. No, hay unos parámetros. La salvación es dada, ¿verdad? Porque partimos de un principio, y yo creo que ahorita lo vamos a hablar. Ninguno nos podemos ganar la salvación es un regalo, pero que sea un regalo no significa entonces que vamos a hacer como dicen las abuelitas, que lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta, dicen ellas. Entonces, de ese pensamiento vamos a partir. Claro, y pensaba en eso, en una canción que está hoy en día muy de moda, que dice, creo que es Generación 12 la que la canta, que su amor no se merece, ¿cierto? La salvación no se merece, tampoco se gana, no hay forma de comprarlo, y si de pronto decimos que la podemos comprar, la estaríamos poniendo o por debajeando. Hay unos estatutos que manda Dios para la salvación: creer en el Señor Jesucristo, dice un versículo, y serás salvo tú y toda tu casa. También habla de que es necesario creer en Él, arrepentirnos, bautizarnos, pues para el perdón de nuestros pecados, y ya esa obra de Jesús en la cruz del Calvario
pues nos limpia. Entonces Jesús, voy a hablar de lo que dicen algunas doctrinas o algunos conceptos muy, muy personales, que Jesús muere en la cruz del Calvario por los pecados que cometimos, pasado, por los pecados que estamos cometiendo presente y los pecados que vamos a cometer futuros. Entonces, con su muerte en la cruz del Calvario y luego con la confesión de mis pecados hacia Él, en ese momento yo ya quedo salvo. Eso es el concepto de algunos, y yo ya no tengo que hacer más nada. Y está bien que no hay nada que podamos hacer por la salvación, pero no sé, hermano Freddy y hermano Eddy, ustedes qué piensen de esa afirmación que dicen: si ya Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario y yo no tengo que hacer nada por salvación, entonces yo ya soy infinitamente salvo. Es decir, yo podría hacer lo que quisiera y no voy a dejar de ser santo. ¿Qué piensa, hermano Freddy, de esa afirmación? Uy, eso es espinoso porque basado en esa afirmación se han consolidado muchas denominaciones religiosas ajenos a lo que realmente la Escritura nos enseña. Claro que hubo un precio que hubo que pagar y es el mérito del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, puesto que no había otro sacrificio que pudiera tener un valor tan grande como para pagar por los pecados de la humanidad. Sin embargo, habiendo el Señor comprado la salvación para la humanidad a un precio tan alto, aún así hay un precio que yo debo pagar. Hay algo que yo debo hacer, hay cosas que yo debo tener en cuenta en mi vida. Por ejemplo, hay un texto de la palabra del Señor, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Algunas personas, algunos movimientos religiosos afirman que todos nos vamos a ir al cielo, sin importar la calidad de vida que llevemos, sin importar lo que hacemos, sin importar nada, nada. Y realmente eso va totalmente en contra de lo que la Escritura nos enseña. Por eso es muy importante para el Señor que haya un concepto unificado respecto a la salvación. Y ese concepto unificado que el Señor ha establecido es por medio de su palabra. Amén. O sea, el argumento clave, el argumento y el fundamento clave para la salvación es las Escrituras, está en las Escrituras. Todo lo que se sale de ese argumento que proviene de Dios por medio de las Sagradas Escrituras son solamente conceptos humanos, son solamente doctrinas y mandamientos inventados por los hombres, que difieren totalmente de lo que Dios ha establecido. Bueno, ahí entonces vamos a mirar. Lo primero que uno debe tener en cuenta para entrar en este tema es qué es la salvación o el por qué la salvación, de qué somos salvos. Sí, porque si uno no tiene claro eso, pues entonces realmente no le va a dar el valor que merece. Y mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, de las cosas más básicas a entender es que la salvación o somos salvos de la ira de Dios, de la ira venidera. Ahora, mire que entonces dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia. Injusticia es lo que hacemos contra Dios. Impiedad es lo que hacemos contra los hombres. Entonces, si yo pretendo que me bauticé, creí y sigo entonces cometiendo injusticia e impiedad, sigo provocando la ira de Dios. Entonces, ahí queda como suelto el tema. Hay algo muy interesante, perdón. Hay algo muy interesante que nosotros debemos percibir, y es que a pesar de que se predica tanto acerca de la Biblia y se anuncia el mensaje de la Escritura, muchas personas todavía dicen: yo no entiendo la Biblia, yo leo la Biblia y no la entiendo. Pero lo que acaba de decir el hermano Edeiner es el mensaje que se ha venido proclamando por medio de la palabra del Señor desde el principio. Hay cosas que nosotros hacemos que ofenden la santidad de Dios y que separan al ser humano de Dios. La Escritura nos enseña que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Y eso es lo que la Escritura nos enseña. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Que si el hombre quiere acercarse a Dios, que si el hombre quiere tener a Dios de su lado,
que si el hombre quiere heredar la vida eterna, debe abandonar el pecado, debe abandonar la injusticia, debe abandonar la impiedad, debe abandonar... Bueno, ¿y qué es injusticia? ¿Y qué es pecado? ¿Y qué es impiedad? Bueno, eso son cosas que debemos ir profundizando a medida que vamos avanzando, porque no se puede así a la carrera, toca es ir detallando cada cosa. Bueno, y una frase, Freddy, y Ainer, que son muy claves para uno ser buen cristiano, es que yo puedo tener un Dios personal, es decir, Dios, el único Dios que hay, nos da una salvación muy personal. Es decir, Dios me rescató, Él hizo todo para rescatarme en ese momento. Entonces Dios es Dios personal. Pero los estatutos de Dios, las doctrinas de Dios no son personales, o sea, no son de interpretación personal, en cuestión de que yo pueda decir, no, es que yo sí puedo pecar, pero poquito. Yo sí puedo, no hay esa, o sea, la doctrina es como es. Y usted pudiera darle una interpretación personal, pero fallarías, porque entonces ya cambiarías, tergiversarías lo que Dios quiere decir. Romanos 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces aquí hay dos afirmaciones que la gente normalmente traduce como algo muy que por el producto de creer y de confesar que Jesús es el Señor, ya soy salvo, ya no necesito más nada. Le dicen, no, pero es que yo ya hice la oración de fe, yo ya pasé al altar. Y ya yo, con eso. Ya con eso. Ya goleé. Ya es la terminología colombiana. Eso es muy complicado porque es que una salvación que ha establecido Dios no puede ser establecida con las condiciones que el hombre le ponga. O sea, yo no puedo condicionar a Dios para que me salve a mi manera, puesto que Él es Dios. Nosotros debemos entender de quién es que estamos hablando. Nosotros debemos entender que nosotros somos criaturas hechas por el Creador de todas las cosas. Es como cuando, aprovechando pues que estamos en un ambiente aquí jocoso y un poquito fresco, decía los papás, aquí en esta casa los servicios los pago yo, el colegio de los muchachos lo pago yo, la ropa la pago yo, todo lo pago yo, entonces las condiciones las pongo yo. y decía, por ejemplo, mi papá decía, si usted quiere vivir bajo mi techo, entonces debe cumplir mis condiciones. Yo lo traigo a colación porque realmente, quizás suene muy arbitrario, pero con Dios ha sido así. Dios nos ha dado a nosotros todas las cosas, vida. Dice, no suena arbitrario, no, para nada. Sí, en lo humano sí suena arbitrario, aunque tiene mucho sentido, pero en Dios nosotros debemos darnos cuenta que Dios nos ha dado vida, aliento y todas las cosas, fuerza para trabajar. Si nosotros podemos llegar a tener un buen empleo, no es por nuestras capacidades, es la gracia de Dios que nos permite un buen empleo. El texto que el hermano Edeiner leía hace un momento también nos dice, por cuanto ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. La degradación que vemos en la sociedad hoy en día no es producto de que Dios sea malo, es producto de la maldad que hay en el hombre. Nosotros debemos entonces saber que si Dios es el que nos ha dado todas las cosas, Él es el que pone las condiciones. Es correcto. Él es el que ha establecido la salvación, Él es el autor de la salvación, Él es el consumador de la fe, amén. Y Él es el que pone las condiciones. Aquí, si yo quiero heredar el reino de los cielos, debo hacerlo, debo vivir a la manera de Dios, no a mi manera. Lo que pasa es que hay algo que dijo Freddy ahorita, es que nosotros no podemos condicionar a Dios. Y el problema del ser humano es que cuando el ser humano se dio cuenta que no puede condicionar a Dios, empezó a crearse sus propios dioses. Entonces es donde salen este sinfín de denominaciones. Hay religión para todo, muchachos. Ustedes más que nadie lo saben. Entonces cuando ven que no pueden condicionar a Dios, se condicionan ellos mismos a creer lo que quieran. Y entonces salen en el mundo de religiones. Y lo que decía ahorita es que lo que decía él de que con Dios es así, las reglas son mías, entonces se hace lo que yo digo. Y tiene sentido de no sonar arbitrario, como diría Duvanier. ¿Por qué? Un ejemplo muy sencillo. Yo me presento a una empresa, presento mi hoja de vida, me paso los exámenes y me ponen a trabajar, ¿cierto?
a partir de ese momento yo soy oficialmente o estoy, ¿cómo se dice eso? Ya estoy dentro de la empresa, ¿cierto? Ya hago parte de esa empresa. Pero si al otro día que me esperan a las 6 de la mañana yo no llego, yo puedo ser muy parte de esa empresa, ¿cierto? Puedo estar muy adentro, inclusive estar en cargo de gerente o lo que sea. Pero mijo, muy bueno y todo, muy bonita su hoja de vida, pero usted no está cumpliendo las reglas, Dios le bendiga. Amén. Entonces, Señor sí, Cristiano, Dios los bendiga. entonces yo, entonces yo no puedo, muchachos, es que lo que pasa es que el ser humano, nosotros a veces somos muy injustos con Dios, porque las reglas que están aquí las cumplimos, y uno para trabajar se mata y todo, ¿cierto? Pero entonces pretendemos que porque ya me bauticé y ya soy cristiano, entonces ya con eso tengo para la salvación. No, yo tengo que cumplir, por así decirlo, mi horario. Yo tengo que cumplir lo que está establecido en la palabra, y de hecho eso lo dijo. Ustedes son mis amigos, pero sí que. Se hace lo que yo les digo. Entonces, O sea, tiene mi amistad, pues Eso. si lo hace. pero, y si no, Dios le bendiga. Y si no, yo lo bendigo. Mate más. Si no, yo lo bendigo. Esa- Entonces parte de ahí, parte de esa necesidad de que el ser humano entienda que es que no es que Dios sea egoísta, porque la gente que dice, ¿y por qué yo tengo que hacer lo que Dios dice? Bueno, entonces porque cumple en tu trabajo, o vaya mañana tarde a trabajar a ver cómo le va, o no le haga caso a su esposa a ver Lo que, cómo pasa le es va. que, lo que pasa es que las reglas hacen parte de la civilización humana. Donde no hay reglas, entonces Se acaba la sociedad. claro, se crea un desorden, se crea Anarquía. anarquías, un caos increíble. Y de hecho nos damos cuenta que Dios desde el principio establece sus normativas, establece sus mandamientos. Siempre que el hombre ha querido acercarse a Dios y tener un pacto con Dios, tener una alianza con Dios, el que pone las condiciones nunca ha sido el hombre. Dios le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, y le da las medidas. Y Noé habría podido decir, pero ¿por qué de gofer? A mí me gusta de roble, o me gusta de balso, o yo la Eso. quiero así. Queda más fina si la hago en su... No, o sea, Noé habría podido, Noé habría podido decirle a Dios, no, pero señores, que gofer me toca ir hasta la montaña a conseguirlo, y el roble lo tengo aquí en el patio de mi casa. Hubiera podido hacerlo. Sin embargo, nos damos cuenta que Noé tiene un conocimiento tan amplio de Dios que lo que Dios dice, Noé lo hace. Y el éxito del arca de Noé y el éxito de Noé y su familia no es que hicieron las cosas técnicamente, Sí, no señor. es que hicieron las cosas como a ellos les parecía en su argumento hacerlas mejor, sino que el éxito de Noé y el éxito de Abraham y el éxito de Abel y el éxito de José y el éxito de todos Hebreos 11. de todos aquellos personajes Hebreos 11. bíblicos, amén, de todos aquellos personajes bíblicos que tuvieron una relación cercana con Dios, el éxito de esos personajes bíblicos en su relación con Dios radica en que ellos no pusieron condiciones al pacto de Dios, sino que ellos se dedicaron a obedecer. Ujú. Eso. Es correcto. Aquí quiero entrar en este tema muy bueno, que es el tema, ¿qué es tener un Dios? Porque, bueno, nosotros tenemos un Dios que nosotros creemos que es el único Dios, sabemos y tenemos plena Amén, amén. conciencia con el razonamiento también y con la fe y con la voluntad de que Dios es uno, ¿cierto? El ser humano, en busca de satisfacer su propio ego, entonces se hace esta pregunta, y es una pregunta filosófica, pero yo digo, también los cristianos nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿De verdad estamos convencidos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? ¿O más bien estamos pensando que nosotros los seres humanos nos hemos creado un Dios a nuestra imagen y semejanza como nosotros creemos? Está pesada. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque, vea, y por eso es muy pesada, pero para no caer en idolatría, nos toca que hacernos la pregunta, porque entonces comenzamos a tener un Dios que le gusta lo que nosotros creemos que es bueno, no lo que él cree que es bueno, sino lo que nosotros creemos que es bueno. Ah, no, pero salir a bailar de vez en cuando está bien, porque es que a Dios le gusta la alegría, Dios es un Dios alegre, y buscamos, tomar de vez en cuando no está mal, vea que Jesucristo hizo vino. Claro, esas cosas, cosas como esas, hacen que yo me cree un Dios, no el Dios de la Biblia, no el Dios de los antiguos, no el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, sino que me estoy creando un Dios para mí, que lo estoy poniendo a obedecer mi pensamiento y lleve idolatría. Sí, sí, señor. Y esa pregunta la quiero completar, o ese pensamiento lo quiero completar con lo que dice Romanos 5. Dice la Biblia que cuando se multiplicó el pecado, entonces abundó la gracia.
Es decir, para coger eso que faltaba, entonces el Señor le tocó derramar de su gracia aún más para poder que la humanidad fuera salva. Y hay una pregunta que le hace Pablo a los romanos y dice, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para hacer el hueco todavía más grande para que abunde aún más la gracia? Y él dijo, de ninguna manera. No nos vamos a hacer un Dios a nuestra imagen. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Qué interesante eso porque nosotros hemos llegado, o la humanidad en todas las eras de la historia, ha llegado al colmo de su arrogancia, pretendiendo tener un Dios que puedan subyugar. Es decir, o sea, van a encadenar y amarrar. exacto, que lo pueden, es decir, los seres humanos, no sé si sea común este término, pero los seres humanos queremos mandar. Eso, Sí. no se le pierda la idea, yo digo algo. Espera, vea, los seres humanos les gustaría tener un Dios, les gustaría a los seres humanos tener un Dios, que lo tengan en una iglesia, amarrado de pies y manos, y que cada vez que yo lo necesite, vaya y me haga el milagro. Es que esa es la situación, es que la arrogancia de la humanidad ha llegado a tal punto que queremos subyugar a Dios. Una señora, por ejemplo, una conocida decía, yo le pedí a Dios que sanara a mi papá. Y como no lo sanó, sino que por el contrario mi papá falleció, estuve enojada con Dios por tanto tiempo. Eso nos muestra hasta dónde llega el colmo de nuestra arrogancia. Queremos que Dios haga nuestra voluntad. Queremos un Dios subyugado a nuestros deseos, subyugado a nuestro capricho. Pero aquí hay algo interesante de Dios, y es que si ese Dios que nosotros queremos subyugar se deja subyugar, ya no es Dios. Sí, señor. Porque la palabra Dios hace referencia a un ser supremo con una autoridad absoluta, con un poder ilimitado. Amén. Y si no tiene esas características, si no es soberano, si no puede decidir qué milagro hacer y qué milagro no hacer, entonces no es el Dios único y verdadero. Aquí la ventaja que la humanidad tiene es que Dios nunca ha hecho nada para su propio beneficio. Todo lo que Dios ha hecho, grandes maravillas, milagros, el regalo de la salvación, el oxígeno que respiramos. Dios no necesita oxígeno. Dios no necesita fruta. Dios no necesita nada. La palabra del Señor nos enseña que Dios dice, si yo necesitara algo, Duvanier, si yo necesitara algo, dice el Señor, no te lo pediría. Claro, soy más pobre. Nosotros más penados. No le pidas a Duvanier ni a Dios nos dice, ¿qué estás haciendo? Yo creé todas las cosas. Si tuviera hambre, yo no te pediría a ti nada. Entonces, nosotros tenemos que poner a Dios en el lugar que Dios merece. Amén. O sea, no podemos traer a Dios e intentar subyugarlo, de tal manera que incluso el mandamiento del Señor dice, no te harás imágenes, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Nosotros hicimos, o la humanidad hizo imágenes porque la imagen no exige nada. La imagen no requiere de nada. La imagen simplemente está ahí y yo hago lo que quiero. Sin embargo, el Dios Todopoderoso exige algo muy importante. Claro, tienen mi bendición, tienen comunión conmigo, tienen mi amistad, pero si hacen lo que yo digo, si hacen lo que yo mando, que es lo que realmente el Evangelio nos enseña, la palabra del Señor nos enseña, que si nosotros obedecemos a Dios y que si amamos a Dios, entonces por amor, ese amor que tenemos hacia Dios nos debe guiar a obedecer a Dios, no a intentar subyugarlo, sino al contrario, humillarnos ante la poderosa mano del Señor, y lo que el Señor diga, eso hacemos. Así es que se debe vivir. Es que miren, muchachos, yéndonos por esa idea, lo que dijo un hombre llamado Charles Spurgeon. Él dijo, el hombre construye para sí mismo un Dios a su gusto. Si no lo hace de madera o de piedra, lo hace de lo que él llama su propia conciencia o su pensamiento cultural. Mire este pedacito tan interesante. Una deidad a su gusto
que no sea tan severa con sus iniquidades. Y es verdad. Y miren, muchachos, lo que pasa es que ya tenemos entonces definido de qué somos salvos: de la ira de Dios, de lo que ha de venir a este mundo por nuestra propia maldad. Pero mi pastor, cuando yo estaba en Popular, el hermano Guillermo Tovar, un hombre muy sabio, alguna vez predicando le escuché este pensamiento y lo tomé para mí. Y él decía que alguna vez estaba evangelizando, pues, y habían dos hermanitos. Uno se había convertido y el otro sí era muy recio al evangelio. Entonces, hablando con el que no se había convertido, le decía: pero entonces ustedes solamente son los salvos, ¿y ustedes por qué? ¿Es que nosotros pues somos menos o qué? Le hacía pues como un comentario así. Entonces, ¿qué es que nos vamos a salvar o qué? Y el hermano Guillermo pudo haberle dicho: no, y por la Biblia, ¿cierto? La salvación del infierno, de la condenación, que es verdad. Pero él le dijo: venga, ¿cómo era su hermanito? No, él era esto, lo otro, era borracho, fumador y esto, y mal marido. ¿Y ahorita cómo es? Entonces el hombre se quedó pensando y, no, pues la verdad es que se ha cambiado. Entonces le dijo: bueno, sí ve, Dios lo salvó de lo que él era. Entonces no es solamente que ya es un regalo muy grande, así fuera solo eso, es lo más grande. No es solamente que nos salve del infierno y de la condenación y de la ira venidera, sino que Él también nos salva de nosotros mismos. De hecho, uno como humano... Nos salva de nuestras garras. Lo que pasa es que... espérate ahí, Frey, yo tengo una idea. No me descuerda. Y que ¿por qué no puedo pecar? Muchachos, es que a Dios el pecado no le afecta en nada. La verdad, si yo adultero, al que se le va a caer el hogar es a mí. Si yo me mantengo en una vida de borracheras, al que le va a dar cirrosis a los 50, 60 años es a mí. Si yo me pongo a fornicar, después las consecuencias de que llegue la muchacha, estoy embarazada y yo apenas en cuarto de primaria, el que va a quedar, el que se va a embalar soy yo, el que se le va a caer el futuro soy yo. Es decir, Dios es tan bueno, muchachos, que inclusive la salvación no es que lo beneficie en nada a Él, nos da los beneficios a nosotros. Eso es mucho amor. Amén. Hay algo muy interesante respecto a lo que acaba de decir Duvanier. Muy interesante porque realmente lo que hablamos hace un momento, Dios no necesita de nada y mucho menos de la humanidad. Por el contrario, Él se ha entregado completamente a nuestro favor. Es decir, en el momento en que no había nada que hacer por la humanidad, Dios mismo se hizo el recurso. Él fue el recurso para que el hombre pudiera alcanzar la salvación. Esta salvación es un regalo tan grande que ni con todo el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas que hay en todo este planeta se pudiera comprar. Solamente a precio de sangre, y no cualquier sangre, sino la sangre de aquel que es la manifestación del Dios verdadero. Amén. Gloria al Señor. De tal manera que Pablo no, el escritor a los Hebreos, suponiendo que sea Pablo, dice: por tanto, Digamos que bueno, Es necesario, mire lo que dice la escritura Pedro, Pablo. por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Volviendo entonces a la pregunta inicial, ¿se puede perder la salvación? Dice la escritura en el verso 2, Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Gloria al Señor, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Mis hermanos y todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, esta vez esperemos que si no Dios vean, ¿no? que Dios quiera que sí. No, Si sí, usted no lo está viendo, volvió y nos pasó. Y por algún lado se dañó. En ese momento teníamos dos cámaras, hay una que ya no está funcionando, pero la otra sí. la otra sigue funcionando, Bueno, así que vamos por buen camino. Espera, antes de que usted me haga perder una idea. Pero es de que lo no voy a perder la idea mía. Bueno, dale. Bueno, hágale usted. Bueno. Bueno, Es una no, hágale yo. No, para que vayamos como en línea, resulta que ya quedamos de acuerdo de que Dios es santo, de que debemos cumplir sus estatutos, de que nos entregamos a Él cumpliendo lo que Él, sí, a su Haciendo manera, las lo que cosas nos- a su manera. lo que Él nos demanda. Y usted decía ahorita algo, el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Ese es el que hace esa separación
y Jesucristo es el que une, es el vínculo en que une toda la manifestación de Dios en carne, Jesucristo. Pero, qué pecado es el que me condena? Porque quizás, bueno, sí pierdo la salvación, pero ¿por qué pecado? Pues, ¿cuál es el pecado? Porque, hermano, uno de los escritores, Juan, dice que el que diga que no peca es mentiroso. Mm. Ah, bueno, o sea que todos pecamos a diferentes Lo que pasa maneras. es que lo que tú decías Pero- ahora, que el Señor nos ha salvado o nos ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, claro. Pero Dios tiene un perdón, Dios tiene un perdón A y- pecados pequeños. y él habla acerca de que si alguno pecare, abogado tenemos, hablándole a la iglesia. O sea, Dios siempre ha considerado la debilidad del ser humano en todo momento, a pesar de que nosotros hemos obedecido la palabra del Señor y hemos creído en el Señor Jesucristo para salvación. De alguna manera, ese texto, si alguno pecare, deja abierta en la vida de cada uno de nosotros la posibilidad de que en algún momento fallemos. Gloria al Señor. Sin embargo, en la carta de Juan nos habla acerca de los que practican, Esa es la fundamental. Ah, Esa es la fundamental. de los que practican. Practica. Que en la práctica. Gracias, Señor. Ay, que en la práctica, porque bueno, hay pecados que cometemos a diario. Y ahí nada, de como cuando, bueno, catolicismo, en otros lugares. Cuando, entonces se decía, pero escúcheme, cuando se estaba en la religión, esto se decía que pecábamos de vista, de pensamiento, de omisión y de palabra y de hecho. Creo que eran Obra y omisión. obra y omisión. Bueno, esas, eh, esos pecados a diario los estamos cometiendo, pero diferente es cuando pecamos a conciencia. Incluso si ahorita está en Hebreos, y Hebreos 10 dice que si pecáramos voluntariamente, o sea, si practicamos el pecado, la práctica es algo que usted hace cotidianamente Y por gusto. y por gusto, sí, por O sea, conciencia. Los que somos, por ejemplo, músicos, practicamos la música porque nos gusta. Es muy difícil que yo me discipline, es muy difícil que yo realmente tenga resultados en cualquier cosa en la vida si no me gusta. Por eso vemos, por ejemplo, personas hoy en día que no son felices, no viven bien porque están en un trabajo que no les gusta. Pero cuando hay una persona que hace algo que le gusta, usted ve que para él no es trabajo. Ahí viene una palabra, concupiscencia, que son los deseos que nos llevan a la práctica. Entonces, a la práctica. aquí lo que nos lleva a practicar el pecado, que muchas personas piensan que proviene del diablo, que viene de factores externos, realmente no proviene de factores externos. La tentación proviene de factores externos, pero el pecado proviene de mí. Claro. Por eso dice la palabra del Señor que una vez que la concupiscencia ha dado a luz el pecado. Claro. Es decir, Sí, que es muy fácil, en la religión fue muy fácil, para las personas de la religión tradicional fue muy fácil echarle la culpa a otro. Y vemos que eso es exactamente lo que hace Adán. Cuando Dios lo llama a cuentas, bueno, ¿acaso fue que comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Por casualidad de pronto, Dios pregunta, Adán, le falta una pera de arpa. Dios pregunta eso, pero no porque necesite saberlo. Dios ya lo sabía. Dios sabía antes de la fundación del mundo. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Pero ¿qué es lo que hace Adán? Adán le echa la culpa a Eva. Cuando le toca a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente. Y como la serpiente, que es el diablo, no tenía manos. no tuvo a No quien tenía echarle la manos. culpa. Entonces fue hasta más gallardo, fue hasta más, digamos, más decente Satanás, que no tuvo a quien echarle la culpa. Es muy fácil echarle la culpa de mis pecados a otro. Y eso O al diablo, hermano, esas clásicas. Sí, es que el diablo siempre lo hemos utilizado. esa es propia. Desde los principios de la humanidad hasta ahora siempre ha funcionado. Y esa es una de las cosas que ha hecho que la humanidad esté donde está. Si Adán
hubiera reconocido su pecado delante de Dios, todo sería diferente. Sí, señor. Pero porque él quiso zafarse de la responsabilidad, echándole la culpa a Eva, y es exactamente eso lo que hacemos todos los seres humanos. Solo en el punto en el que el hombre asume la responsabilidad por su pecado es cuando tiene acceso a un arrepentimiento genuino, gloria al Señor, y por ese arrepentimiento y esa fe en el Señor Jesús, por medio de las Escrituras, acceso a la salvación. Ahora, en cuanto a la práctica del pecado, obviamente, de alguna manera nuestra debilidad humana, nuestra carne, de muchas maneras puede pecar, claro que sí, pero una cosa es pecar porque tuve rabia o porque respondí de una manera que no. No, cuando me son ocultos, o sea, cuando Sí, lo hago y no me doy exacto. cuenta. Y otra cosa es cuando yo peco deliberadamente y voluntariamente y continuamente. Por eso la palabra del Señor en Juan, capítulo 3, gloria a Jesús, dice de Juan. primera carta de Juan, sí, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica, bueno, voy a leer desde el 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, hablando del Señor Jesús, y no hay pecado en Él. Amén. Todo aquel que permanece en Él, o sea, en Cristo Jesús, no peca. Amén, gloria al Amén, Señor. amén. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él, o sea, como el Señor Jesús es justo. El 8 es una palabra dura, pero es la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Ay, Sencillo, sencillo. Ya. Sencillo. Ya. 2 más 2 es 4. Gloria al El que Señor. practica el pecado Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. Así es. Y si no es de Dios, Ah, sí, ahí usted tiene que ir para algún la lado. misma palabra lo dice. Hay gente que dice, no, yo no me meto en los problemas. Si no es de Dios, Cuando hay dos peleando, dicen, yo no me meto en esos problemas. Pero con Dios no es así. Con Dios es, o decides venirte para acá, o no te preocupes que ya eres de allá. Entonces, pero mire, mire Qué pena, ahí viene su frase, pero ahorita. lo que decíamos ahorita, el tema de la concupiscencia es seria. Es serio porque realmente es lo que somos y lo que tenemos adentro. Y por eso un hombre dijo en la Biblia, y es verdad, ya no vivo yo. Es decir, alguien se pudiera preguntar en este momento, bueno, entonces, listo, la salvación la entrega a Dios o nos la da Dios para ser salvos de la ira venidera, de la condenación, para ser salvos inclusive de nosotros mismos, ¿cierto? Pero, entonces, según lo que estamos hablando, es claro que no es me bauticé, me entrego a Dios y ya. Y de ahí para adelante entonces, o pues, confieso su nombre como le llamamos ahorita, y ya con eso tengo. Puedo seguir bebiendo, puedo seguir fornicando, puedo seguir pecando, no. Pero alguien diría, pues que somos humanos. La naturaleza nuestra de por sí es pecar. Eso es lo que somos. Pecadores, ¿cierto? Por naturaleza. Entonces, ¿cómo hacemos para poder vivir una vida que agrade a Dios? Y precisamente entonces ahí es donde viene el tema espiritual, que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos y dejar que ya no vivamos nosotros, sino que sea Cristo el que viva en nosotros. Entonces ya ahí vendrían temas como es el bautismo en el nombre de Jesús, que es sinónimo de muerte. ¿A qué morimos? Al pecado. Y mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Mire que le hace la aclaración que es que Él no dice nos dio vida y ya, sino que pone a Cristo. Es decir, nosotros podemos lograr vivir una vida agradable sin perder la salvación, si estamos juntamente con Cristo crucificados, como diría el apóstol. Y termina diciendo, por gracia sois salvos. Entonces alguien preguntaría, ¿y por qué es la salvación? Por gracia. Eso es un regalo. Es decir, no hay mérito que yo pueda hacer para ser salvo. Pero mira, es algo interesante. Yo no puedo hacer nada para ser salvo, pero sí puedo hacer mucho para perder la salvación. Esas Ahí está el palabras detalle. son claves en
lo que usted decía de la crucifixión. Ayer hablaba yo con un pastor que estimo mucho y él me decía, Duvanier, todo se resume en la cruz. Por eso Pablo también dice que nosotros tenemos desde hace tiempo que haber crucificado ya la carne con sus deseos. Y con Cristo soy juntamente crucificado. Ahí hay algo muy interesante, hermanos, porque es que quizás nosotros leemos a la salvación, le hemos puesto también los mismos condicionamientos que le ponemos a Dios. Pensar que solo tengo que bautizarme, y ¡ay, qué duro es vivir la vida cristiana! Qué duro es vivir. Claro, para el hombre eso es imposible. O sea, para el hombre obedecer a Dios es imposible. Pero hay algo muy interesante en cuanto a lo que Dios nos ha regalado en la salvación. Y quiero leer ese texto en Ezequiel, capítulo 36, versos 25 al verso 27. Es una promesa que Dios le hace al pueblo de Israel, pero que tiene una trascendencia muy importante para todos aquellos que de los pueblos que no son Israel, todos nosotros hemos recibido el cumplimiento de esta maravillosa promesa. Dice la palabra del Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso es una promesa de Dios. Él dice, yo lo voy a hacer, yo los voy a limpiar de sus inmundicias, yo los voy a limpiar de sus concupiscencias y yo los voy a limpiar de sus ídolos. Es una obra que Dios hace en la vida del ser humano. Dice el verso 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es tan simple como saber que antes nos gustaba escuchar otro tipo de mensajes, otro tipo de música, otro tipo de lugares, otro tipo de actividades que practicábamos, pero ahora nos gusta escuchar la palabra del Señor. ¿A qué se debe esto? Que el Señor nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Gloria al Señor. Pero el verso 27, Duvanier, es lo que a mí me parece una cosa extraordinaria. Y quiero relacionarlo con lo que hablaba el hermano Edener en Efesios. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué nos enseña este texto? Que si hay hombres y mujeres que han podido llegar a la obediencia al Señor, no es porque sean un tipo extraordinario de seres humanos, es porque Dios es extraordinario. Amén, es amén. porque Dios ha provisto todos los medios, todo lo que es necesario para que usted y yo podamos permanecer en la salvación. En el libro de los Efesios, en el capítulo 2, del verso 19 en adelante hasta terminar, dice, Efesios 2, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es el resultado de la obra de Dios en la vida de las personas. Lo que Dios quiere realmente es hacer de cada uno de nosotros parte de su familia, parte de su pueblo. ¿Qué tiene que hacer el Señor para lograr eso? Todo ese proceso que hablamos en Ezequiel. Limpiarnos de nuestras inmundicias, limpiarnos de nuestros ídolos, darnos un corazón nuevo, darnos un espíritu nuevo y poner dentro de nosotros su espíritu, que es la presencia misma de Dios habitando en nosotros. O sea, Dios quiere hacer de nosotros, como vamos a leer enseguida, templos para Él. Templos. Dice el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Templo santo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, nos damos cuenta que lo que Dios realmente quiere es vivir en nosotros. Porque el hombre, por sí mismo, su naturaleza es el pecado. La naturaleza nuestra, en nuestra humanidad, es el pecado. ¿Qué debe hacer Dios para que el hombre pueda ser salvo?
debe habitar en nosotros, debe hacer una transformación impresionante en la vida de cada uno de nosotros. Por eso los méritos de la vida que el cristiano lleva no son del creyente, son de Dios. La gloria toda es para Dios. Si yo permanezco en esa comunión, en esa relación íntima con el Señor, si la presencia del Señor habita en mi vida y me guía a la verdad y sigue haciendo las transformaciones que son necesarias en mi vida, si yo permanezco en el Señor, no voy a resbalar jamás, no voy a caer jamás. Lo que decía Edeiner hace un momento, si yo estoy en Cristo y yo crucifico mi carne, crucifico mis egos y crucifico lo que soy como ser humano y pongo toda mi vida al servicio del Señor, así no hay como resbalar, porque el Señor sostiene a esa persona. Pero si yo me salgo de ahí, porque necesito ir a conseguirme otra novia, porque necesito ir a esta rumba que me invitaron, porque es que tomarme una cervecita de vez en cuando no es pecado. O sea, definir el pecado en mis propios términos me saca. Es correcto. Me saca de la salvación. Definir a Dios en mis propios términos me saca de esa relación íntima con el Señor y cercana con Él. Si yo entonces permanezco en el Señor, permanezco en esa fidelidad a Dios, entonces puedo estar seguro de mi salvación. Si yo busco hacer las cosas a mi manera, la salvación se vuelve imposible. Es correcto. Bueno, yo creo que ya prediqué como media hora. Ahí para complementar algo, bueno, es lo que hablamos, es que, hombre, la salvación, no podemos pretender que algo tan grande se maneje de manera tan simple como que confesé su nombre, creí que es Dios y ya. Salgámonos entonces y vivamos de cualquier manera. Mire lo que dice primera carta de Juan capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos hablando de la esperanza gloriosa, ¿cierto? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Pues de cierta manera, en esto resume la salvación, que le vamos a ver. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Es decir, entonces, ahí no dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, crea, bautícese y ya, siga su vida normal, ¿no? Tenemos que purificar. Y mire que no dice que Él lo purifica. Dios sí hace la obra y entra en nosotros. Pero está en nosotros la decisión de si queremos obedecer. Y mire que dice también, quítese de vosotros. Es decir, no le diciendo, pídale a Dios. Uno también, ahí sí como dicen, la salvación es por gracia. Pero hombre, nosotros debemos de poner nuestro granito de arena con la obediencia. Claro. ¿Qué es lo que nos cuesta a nosotros? Es lo que nos cuesta a nosotros, muchachos, obedecer. Y no solamente a Dios, sino a las autoridades, lo que hablamos algunas, inclusive en directivas a uno, el líder le dice haga esto, y no, pero como aquí todos somos iguales, ahí sí sabe uno. Sí, aquí y es lo que... pero Dios sí es más que nosotros, toda la vida. Amén. Entonces todo resume en obediencia y vea que si hay un proceso que tenemos que seguir. No por horas, claro está, lo dice la Biblia, pero si debemos de ir una vida a lo que leíamos ahorita, el hermano Freddy, en santidad. Amén. Hay que ser santos como Él es santo. Amén. Preguntas tengo varias, pero ya para ir redondeando podríamos llegar a algo. La cultura de muchos mundos, mundo oriental, occidental. Yo pensé que en Marte, Júpiter llegó. Claro, sí. No, de Marvel. Sí, cómics. No, pero sí nos va absorbiendo la cultura, sí, y nos va poniendo la vista. Por ejemplo, a veces decimos, no, es que, como hacen meditación de bueno los orientales. Y, ay, hermano, ¿qué tal si nos pasamos un momento meditando? Y bueno, la Biblia se habla de meditar, pero algunos dicen, no, hay que comenzar a respirar, a aflojar los puntos del chakra, pastor. Creo que nos va permeando la flor del loto y todas sus cosas. Oiga, todo eso nos va permeando, esa cultura nos va permeando y va haciendo que nos caigamos de ese lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Sí, Señor. La Biblia dice algo con respecto a eso, y eso está en Hebreos 10, capítulo 23 en adelante, dice, mantengamos firme sin... 10, versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión, oiga, no cualquier cosa,
profesión. No es que seamos, como dicen por ahí, amateurs, no. No, nada de eso. Novatos, no, nada. Ah, es que eso es técnico. Especial, un curso de 24 horas, no. Profesionales. Mantengamos la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Dios cumple sus promesas y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y luego dice, que con esa partidita ya quiero ir como ya redondeando, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, aquí está hablando de los creyentes, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. O sea, que ya que otro sacrificio va a haber. Y al máximo sacrificio lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. Entonces, la Biblia nos deja claro, sí se puede caer de la gracia. Sí. Si usted está en las manos de Dios no hay problema, pero y Dios lo tiene, y Dios lo lleva, y bueno, y de ahí no se cae, pero si usted se tira, se cae. Sí. De ahí se puede caer. Y llega algo una frase, no sé dónde la habrá sacado Freddy, pero esta semana me la dijo, y mi cerebro hizo, es que, decía la frase, el infierno no es para ti, pero te lo estás ganando. El infierno no fue hecho para los seres humanos, pero sí que nos lo estamos ganando. El ser humano cada día se mete más en sus cosas y tomamos el cristianismo como una religión más. Y alguien le pregunta, ¿le dice usted de qué religión es? Y entonces cada uno va diciendo, yo soy del Islam. Uy, qué elegancia, dice uno por ahí. Ay, que yo soy de tal y que yo soy de fulanito. Bueno, ahí quiero apuntar a Sí. porque es que tengo un texto por aquí hace rato que pensé que no lo iba a poder usar. Pero Sí lo ve. Pero no le prenda más fuego a eso que ya estamos apagando. Vamos a dejar eso prendido para el próximo podcast porque realmente qué interesante es poder aprender de las Sagradas Escrituras. Santiago 1, 26 y 27 habla acerca de la religión. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, gloria a Jesús, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, la Biblia nos habla de que hay religión. Pero el verso 27 es muy interesante. La religión pura y sin mácula. Estaremos de acuerdo en que podremos decir que hay mucha pura y sin mancha, ¿cierto? Sin máculas, que no tiene Pero contaminación. lo que quiero decir es que hay muchas religiones, eso es lo que nosotros pensamos. Pero realmente hay dos. Es verdad, Hay dos tipos de religión. totalmente. Una es la religión, como dice la Escritura, La pura verdadera. y sin mácula delante de Dios el Padre. Amén. O sea, aquí el argumento humano está por debajo del argumento de Dios. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Posiblemente haya quien tenga su religión, pero sigue visitando la cantina, sigue practicando la borrachera, practicando la fornicación, sigue practicando el adulterio, sigue practicando ese pecado tan conocido, tan famoso, la mentirita piadosa. Sí. Gloria al Señor. La Escritura nos dice que la religión sin mácula, la verdadera religión, es una sola. Y consiste en el amor fraternal, visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, es decir, tener cuidado de los frágiles, tener cuidado de los necesitados, pero sobre todo guardarse sin mancha del mundo, es decir, apartarse del pecado. Sí lo pude utilizar. Amén. Listo. Para terminar por mi lado, Sí. Daniel, quiero leer un último texto con referencia pues a esto de la salvación, que sí se puede perder. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, es decir, tiene que haber una obediencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿En qué se ocupa uno? En algo que hay que cuidarlo, en algo que hay que sostenerlo.
Porque si no, pues lo que decíamos, creímos y listo, pero hay que ocuparse en cuidar eso. O sea, si se puede, si no se cuida, Se la verdad se pierde. Ahí no hay de otra. Sí, y después de esa salvación, no hay otra salvación. Ya- Es la única que hay, es el único bote, decía el hermano Camilo Jaramillo el domingo. La única. La única. La puerta del arca todavía está abierta, pero no hay dos arcas. Hay una arca. El día que esa arca se vaya, Ah, ya. ya, ¿qué otra arca va a haber? Nos ahogamos. Otra arca, casi 100 años haciendo esa. Ya nos ahogamos, ya no hay más. Entonces, la invitación, manténgase en santidad. Si usted vive en santidad, la salvación no se pierde. Es correcto. Si usted vive en santidad, no se pierde la salvación. Ujú. Si usted no vive en santidad, lo más probable es que no haya conocido a Dios, que usted no le conozca a Él, porque alguien podrá decir muchas cosas, pero los que en algo hemos alcanzado el conocimiento de la verdad, sabemos que Dios es un Dios bueno, justo, pero sobre todo bondadoso, que nos ha dado esta salvación y que lo que menos quiere Él es que nosotros la perdamos. Así es. Así que, mis hermanos, muchas gracias por prestarnos sus oídos. Dios me los bendiga. Esto yo sé que va a ser de mucha edificación. Está bueno, sí. Esperamos que sí, Esperamos que también me hayan prestado sus ojos. Y bueno, háganme un favor. Cojan las redes sociales y comparta esto, que eso va a ser de mucha edificación para nosotros, los del reino de Dios, los de la iglesia. Qué bueno que además de suscribirse y dar su like, también hagan sus preguntas. Qué Es bueno correcto. poder eso es un formato un poquito salido de lo normal, un poquito más fresco, más tranquilo, más conversadito, pero la intención es también resolver las dudas de las personas que nos ven Es y correcto. que nos escuchan y que los temas que nosotros abordamos pues puedan responder a esas inquietudes. Y algo que ustedes decían muy claro, muy bueno, es que puedan comentar. Porque esos comentarios que ustedes hacen nos ayudan en dos cosas. Uno, es que hace que el video se pueda mostrar más. Ujú. Y segundo, si usted de pronto dice, a mí me gustaría saber más acerca de tal tema, me gustaría que ondaran en tal tema o en tal cosa que dijeron, y si de pronto, pues cualquier cosa nos puede escribir por ahí, eso sí, lo puede hacer con mucha prudencia, Correcto. porque hay cosas que no se escriben. Si usted ve que otro está peleando por la red, no le responda. Eso es lo práctico, no le responda. Por redes sociales, los únicos que pelean son los insensatos. Pues son los únicos que pelean por redes sociales. Hay fuego en De resto, ¿para qué vamos a pelear por redes sociales? Nunca. Dice que estabas apagando y volviste a aprender. La última. Por redes sociales nadie gana. No he pillado al primero que diga, uy, gané esa conversación. Así que, hermanos, Dios me los bendiga.